Tal vez tendría que haber traído la otra PC, entonces con una vamos emitiendo y con la otra Y tendrás que presentando. ver, si yo no tengo otro. Yo pensé que ibas a traer. Ya sabemos para la... Me compré ahora una tablet y viene la fundita con el tecladito y te queda como una PC. Está buena, es práctica. ¿Sí? Sí, ¿Sí? es práctica, rápida, cómoda. Te acostumbras, viste, a tocar el teclado o la pantalla. ¿Les parece que comencemos a las y 5? Buenas tardes. Mientras les pregunto, bueno, lo ideal sería que particularmente en esta clase, tengan los micrófonos conectados y participemos todos, porque al ser un taller, eh, y ustedes también, que ustedes también vayan utilizando el Excel, eh, que sea interactivo, para que vamos viendo si van aprendiendo, si van viendo cómo se realizan los gráficos. ¿Han intentado hacer los gráficos de trabajo práctico? ¿O han intentado resolver el trabajo práctico? Número 2. Más o menos, profe. Yo intenté hacer el de líneas cuando teníamos que Ajá. usar la variación porcentual, pero no sé si ya lo habré hecho bien, digamos. Bueno, bueno. Lo importante es que intenten, y que intenten, digamos, tanto manual, así practican para el parcial y en la PC, porque en la vida profesional todos los gráficos se realizan en la PC. Así que ahora en el tallercito vamos a ver un poquito cómo resolvemos el práctico en el Excel. Y además le vamos a enseñar en algunos casos, cómo hacerlo con hoja y papel para que lo sepan para el parcial. Para el parcial, recuerden llevar transportador, regla, un lápiz. Transportador le decía el compás. Los dos, para medir los lados. Y el semicírculo. Bueno, comenzamos, que son las y 6. Vamos a ver dónde tengo la pantalla acá. Vamos a abrir, está justito. Está la opción permitir a todos. ¿A dónde? Te la da. No la encontré. Bueno, comencemos. Hoy vamos a ver presentación de datos estadísticos y tablas y gráficos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la estadística descriptiva? Vimos que contaba primero veíamos la parte de la recopilación de datos, el análisis de los datos y la presentación de los datos. Bueno, cuando recopilábamos los datos, buscábamos los medios para recopilar los datos. Cuando los organizábamos, ¿qué hacíamos? Los clasificábamos, veíamos que sean correctos y verdaderos, y luego los tabulábamos. Una vez que los tabulamos, que ya tenemos organizados nuestros datos, vamos a presentarlos, para luego analizarlos e interpretarlos. Entonces, bueno, acá un repaso, comprende la estadística descriptiva, comprende los métodos que implican la recolección, tabulación, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos, a fin de poder describir
en forma apropiada, a fin de que podamos describir en forma apropiada las características de ese conjunto de datos que estamos analizando. Bueno, nosotros tenemos 3 formas de presentación. Podemos hacerlo en forma escrita, a través de un enunciado, describir los datos que estamos viendo. Podemos hacerlo mediante una tabla o cuadro estadístico y a través de un gráfico. No vamos a hacer un pequeño esbozo de lo que es una tabla, ¿no? Podemos tener una tabla, podemos tener 2 tipos de tabla, una tabla para propósitos generales y una tabla para propósitos especiales. Una tabla de propósitos generales sería una tabla de frecuencia, ¿no? Donde muestra datos generales y nosotros lo que hacemos es organizarlos para que sean los más claros posibles. En cambio, una tabla de propósitos especiales es cuando ya el investigador en ciencias económicas en este caso, requiere hacer una tabla que tenga un determinado propósito y ya sea tal vez de otro nivel para determinado tema que quiere explicar. Por ejemplo, una tabla de contingencias como vimos en probabilidad. Ahí sería una tabla con propósitos especiales, que sería distinta a una tabla de frecuencias, ¿sí? Que es la que vimos en el práctico de estadística descriptiva. Bueno, las partes principales de un cuadro, ¿cuáles serían? El título, el encabezado, los conceptos que tiene, los conceptos o la columna, el cuerpo de la tabla, una nota del encabezado, la nota al pie y la fuente de los datos. Bueno, el título siempre va a responder a las preguntas que ya vimos, ¿no? Estamos hablando acá de que la tabla es también un modo de representación de nuestros datos. Entonces, la tabla también va a tener un título que, como vimos en las clases prácticas y seguramente en la teoría también, el título siempre responde a 4 preguntas: al qué representan los datos, cómo están clasificados, dónde, a qué áreas geográficas se refiere. ¿Y el cuándo? Y el cuándo, en qué época sucede. Entonces, fíjense, vamos a ver, tenemos encabezados, bueno, serían los títulos de las columnas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de edad, ¿no? Sería el título, o de género. Subencabezados serían los subtítulos de las columnas, y después tenemos para las filas, también tenemos la misma clasificación en conceptos y en subconceptos para los subtítulos de las filas. Veamos un ejemplo. Fíjense, acá tenemos una tabla de frecuencia univariada, ¿no? Sería una tabla con propósitos generales. Fíjense que acá solamente tenemos encabezados de las columnas y encabezados de las filas. La situación laboral, trabaja, no trabaja, y la frecuencia, porcentaje válido, porcentaje acumulado, serían los encabezados de las columnas. Vamos acá a una tabla de contingencias, como vimos anteriormente. Fíjense, acá tenemos las frecuencias que están en las casillas. Hay 2 variables. Sí. Tenemos, este es un análisis bivariado, ¿no? La variable X y la variable Y, las frecuencias marginales, ¿se acuerdan que habíamos visto? Estaban acá en el borde de la tabla. Y bueno, acá el total de las frecuencias. Bueno, acá tenemos otro tipo de tablas, una tabla de contingencia también, fíjense, acá la carrera, por un lado tenemos en las filas las carreras y en las columnas las cantidades de horas semanales. Fíjense que acá tendríamos el encabezado y acá tendríamos el subencabezado, que serían las horas semanales. ¿Se entiende? ¿Cómo van? Con 2 que digan bien. Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, en realidad nosotros no lo vimos como una representación gráfica, pero bueno, a la hora de representarlo es importante que ustedes tengan claro
que no solamente el gráfico es una representación gráfica, ¿sí, no? Tenemos distintas formas de representar nuestros datos. Además que el gráfico siempre va a ser complementario a la tabla, ¿sí? No podemos presentar únicamente el gráfico. Pero bueno, ahora que ya vimos las tablas, vamos a lo que nos interesa en este taller, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, digamos, un gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es una representación gráfica? Un gráfico es una expresión plástica de cierta información que proporciona una apreciación integral del fenómeno en estudio y permite sacar conclusiones a simple vista. En realidad, el gráfico es una representación que nos permite en forma simple, clara y rápida sacar conclusiones de lo que estamos analizando. Sí, obviamente, si nosotros piensen, ¿no? Piensen en mirar este gráfico, ¿sí? Piensen en este gráfico en las horas semanales, ¿sí? Y piensen en la tabla. Comparen qué es más rápido de entender, la tabla o el gráfico. El gráfico. El gráfico, ¿no? Porque a simple vista acá, bueno, está un poco chiquitita la letra, pero sí vemos que la mayor cantidad, fíjense la cantidad, las horas que se destinan, mayormente dedican menos horas los que estudian contador público. Perdón. En licenciatura, en administración. Licenciatura en administración con respecto a contador. Bueno, entonces, sigamos. Veamos las partes de un gráfico. ¿Se acuerdan? Teníamos el título, las escalas, ¿sí? El diagrama y la fuente. ¿Qué le falta al gráfico anterior? La fuente. La fuente, muy bien. Veamos los tipos de representaciones gráficas, ¿sí? Hasta ahora lo que habíamos visto hasta acá era, estos son todos los gráficos que vimos en clase. Series de frecuencia, podíamos tener sin intervalos y con intervalos. Si era sin intervalos, podíamos tener un gráfico de bastones y gráficos escalonados, ¿sí? ¿Se acuerdan? El gráfico de bastones para las frecuencias absolutas y relativas, y los escalonados eran para las acumuladas. Y en el caso de los intervalos, que nos daba la serie de frecuencias con intervalo, era para variables continuas, ¿no es cierto? Cuantitativas continuas. Los gráficos adecuados, ¿cuáles eran? Para las frecuencias, el histograma, la frecuencia absoluta y relativa, el histograma y polígono de frecuencia, y para las acumuladas, en variables continuas o con intervalos, el polígono de frecuencias u ojiva, de frecuencias acumuladas u ojiva. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Sí, profe. Sí, bueno. Si no, parece que hablamos bueno, acá teníamos una tabla. Bueno, esto ya ustedes lo vimos en clase, así que no nos vamos a detener. Nos vamos a detener en los otros tipos de gráficos que no vimos, ¿sí? Que son aquellos que son gráficos más específicos para los que nosotros y que podemos utilizar de acuerdo al tipo de análisis que estemos realizando y a las variables que estemos investigando. Entonces, podríamos tener gráficos de líneas, gráficos de fajas, de barras, de siluetas, de sectores circulares, angulares, de área o volumen, pictogramas, cartogramas o mapas, en Z, en escalas logarítmicas y pirámide de edades. No vamos a ver todos, pero sí vamos a delinear la mayoría. Fíjense, empecemos. Acá tenemos un gráfico para una tabla de frecuencia univariada, ¿sí? Donde estamos hablando de la situación laboral. Trabaja y no trabaja, ¿sí? ¿Qué tipo de variable sería esta? Situación laboral. ¿Continua? Cualitativa. Cualitativa. Entonces, vamos a utilizar
un gráfico de barras. En este caso, cuando nosotros hablamos de variables cualitativas, el gráfico adecuado, si queremos hablar de una comparación entre categorías, van a ser, ¿qué cosa? Las barras horizontales. Me cuesta siempre decir horizontal o vertical, pero son las horizontales. Y cuando nosotros queremos analizar una variable cualitativa, pero con relación al total, a la composición en relación con el total, vamos a usar un gráfico de pastel. Entonces, pensemos que los gráficos de barras, no sé si los gráficos de barras los vamos a utilizar para las variables cualitativas o para las variables cuantitativas que sean discretas, donde nosotros queremos comparar las distintas categorías y no estamos considerando la evolución en el tiempo de una variable. Por ejemplo, ahora sigamos, ¿ven? Acá tenemos un gráfico de líneas, fíjense. Acá tenemos la evolución de las tasas de desocupación y de subocupación en el mes, durante de mayo de 1990 a mayo de 1996. Fíjense que acá los gráficos de líneas nos dan la idea de continuidad. Profe, ¿Ah? ¿Sí? Profe, preguntan si siguen aceptando porque hay chicos que están esperando que los acepte para entrar. Ay, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, sí, ahí voy. Ustedes cuando vean que hay gente que no van a ver ellos. Pero lo que pasa es que ustedes creo que tienen un grupo, nos avisan para que nosotros les demos ingreso, porque mientras yo esté presentando la pantalla, no me pregunten por qué. No podemos ver. Pero no puedo. no sale que quieren ingresar. No me sale el aviso de que quieren ingresar. A ver si no. Veamos acá, mira, pongamos así. Si no nos sale. Bueno. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Entonces, los gráficos de barra los usamos para las variables cualitativas. Si vamos a graficar variables cuantitativas, las barras son horizontales. Y si vamos a graficar una variable cuantitativa, vamos a hacer barras verticales. La diferencia, ¿cuál es? Que nosotros queremos queremos mostrar la diferencia entre cada una de las categorías. Y si usamos un gráfico de barra es porque suponemos que no hay una continuidad en el tiempo, ¿no? Que hay un corte, por eso usamos las barras. En cambio, en el gráfico de líneas, por eso vemos la continuidad en el tiempo, ¿sí? Eso nos da la línea. Por eso se utilizan para series de tiempo, series cronológicas. Siempre vamos a usar un gráfico de línea. Va a ser adecuado hacer un gráfico de líneas. Bueno, acá vimos el de sectores circulares, tenemos otro tipo de gráfico. El de sectores circulares, como ya les había dicho, se usan para las frecuencias relativas porcentuales. Y siempre que hablemos o consideramos de la composición con respecto a la unidad, ¿sí? Si vamos a hablar con respecto a la unidad, el gráfico adecuado es de sectores circulares. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este caso, hablar de los tipos de financiamiento para compararlos entre sí, ¿qué gráfico hubiéramos usado? ¿Me están escuchando? ¿El de barras? ¿El de Petit Perfect? El de barras. ¿Cuál de barras? Univariable, ¿no? ¿Cómo? El univariable. Sí, pero ese univariable estamos hablando porque es univariado, ¿sí? Es una variable nada más. Pero es el de gráfico de barras horizontales, ¿sí? Porque es, en este caso, el financiamiento de la Argentina, el tipo de financiamiento, ¿qué sería? ¿Qué tipo de variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Entonces, si yo voy a hablar, solamente quiero comparar los tipos de financiamiento entre sí,
para mirarlo visualmente y rápidamente cuál fue el tipo de financiamiento elegido por la Argentina en el año 95 y seguramente usaré un gráfico de barras horizontales. Ahora, si yo quiero analizarlo y mirarlo en composición dentro de la unidad, dentro de esa tortita o de ese sector circular, qué espacio ocupa dentro del total, porque ese es mi objetivo, voy a usar el gráfico de sectores circulares. Claro. Siempre que se hable de proporción o quieran conocer, digamos, la participación de cada una de las categorías dentro del total, vamos a usar el gráfico de torta. Bueno, después tenemos el gráfico de siluetas. Este gráfico de silueta es el que utilizamos ¿para qué cosa? Para analizar las variaciones porcentuales. ¿Por qué? Porque las variaciones nos pueden dar positivas o negativas. Entonces el gráfico adecuado es el gráfico de siluetas, ¿sí? Puedo usar un gráfico de siluetas. En este caso, fíjense que hemos utilizado el gráfico de siluetas en barras, pero también puedo usar el gráfico de siluetas en líneas, ¿sí? Acá es la variación del empleo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿sí? Acá, tal vez es más gráfico usar una gráfica de barras en vez de una de líneas, porque fue comparando individualmente el empleo en cada uno de los meses y a su vez la tendencia que ha tenido, fíjense, ¿no? Que ha ido disminuyendo el empleo hasta llegar a ser negativo a partir de enero del 99. Entonces por ahí el gráfico de barras acá lo que quiere mostrar, no usó uno de líneas, porque no solo miró la tendencia, sino la comparación entre los niveles de empleo por mes. Tengan en cuenta que si bien la variable es continua, las mediciones son periódicas, se hacen cortes y entonces se establecen periodos mensuales. Entonces, por eso es que, por ejemplo, al 31 de enero, supongamos que que se mide el empleo al 31 o al 30 de cada mes, es a una fecha determinada. Entonces eso me marca un corte. También por eso la idea de la barra. Bueno, esa es una, pero si ustedes hubieran utilizado el gráfico de líneas, está perfecto, está muy bien, ¿sí? El gráfico de fajas. Bueno, el gráfico de fajas es un gráfico de líneas también, pero ¿qué hace en el gráfico de fajas? Lo que hacemos es medir la evolución en el tiempo, pero ¿cómo? ¿En relación con qué? Con la composición de la misma. Fíjense, a ver, este está muy chiquitito acá. Vamos a agrandarlo. Ya lo vamos a ver porque tenemos para hacerlo en el práctico. Ahí se ve mejor. Fíjense, evolución de la composición de la deuda, ¿no? Entonces, quiere decir que el total de la deuda, supongamos en el año 90, fue de casi, supongamos, 58 millones. De los cuales una parte era, no leo. Deuda pública, otra es organismos internacionales, deuda bilateral, y banca comercial, deuda y otros acreedores. Corto plazo y otros acreedores. Entonces, fíjense que a diferencia de las líneas, si hubiera sido un gráfico de líneas solamente, midiendo los totales, hubiera sido esta línea nada más. Pero el gráfico de fajas me muestra la evolución en el tiempo de la deuda, pero en su composición. ¿Sí? Fíjense, no sé qué es la línea, la parte rosa, pero bueno, es la que ocupa mayor parte, digamos, de la evolución de la composición de la deuda. En el aumento de la deuda, fíjese, es la que ha aumentado en mayor proporción. Fíjese, comparándola en el año 90 con el año 98. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Igual en el práctico lo vamos a ver bien.
El gráfico angular nos va a servir siempre que nosotros queramos graficar las medidas en un año, ¿sí? Que queramos exponer los datos que tuvimos a lo largo de un año. Pero, ojo con el gráfico angular, porque va a ser útil utilizarlo cuando nosotros necesitemos mostrar las medidas durante un año, pero en relación con un promedio. Entonces, este gráfico sería ideal para que nosotros veamos las estacionalidades, ¿no? Entonces, podríamos usarlo para la lluvia, para la venta de estufas, para la venta de aires acondicionados, Helado. Para el helado, por ejemplo, para la... ¿Así que más puede ser? Sí, no sé, igual vamos a ver un par de ejemplos ahí en el... ¿Qué se el les práctico. ocurre a ustedes que tenga estacionalidad? Podemos hacerlo para todo, inclusive hasta para la venta de celulares. ¿En qué mes se venden más los celulares? ¿Sí? Si hay alguna en el tiempo, podríamos analizar en el tiempo si se mantiene la estacionalidad. Tengan en cuenta que el periodo generalmente no siempre va a ser un año, un ciclo completo. ¿Sí? Y en ese ciclo completo vamos a hacer la comparación de los datos de la variable con la media aritmética. Claro. Fíjense que acá que mostraría, lo que está en rosa es la media. Fíjense que se mantiene, ¿no? La media en este gráfico es de 2,25, es la media. Y ahí nos va mostrando, fíjense, la venta de calefactores cuando aumenta, en los meses de mayo a septiembre. Y después disminuye de octubre a abril. Claro. Bueno, otro gráfico que tenemos es el gráfico en Z. Bueno, acá este tipo de gráfico, fíjense que tiene la particularidad. También expresa los datos en una serie de tiempo, en este caso a lo largo de un año, pero tenemos dos escalas. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a medir... en este caso las ventas mensuales. Las ventas mensuales. ¿Sí? Después vamos a hacer las ventas acumuladas a lo largo de los meses durante un año, que es esta línea verde. Por eso tenemos una escala, fíjense, tenemos esta escala es la que usamos para lo mensual y para el acumulado durante el año. Y después vamos a utilizar otra escala que me muestra el acumulado durante los años 94 a 96. Fíjense que es esta escala que está acá. Por eso se llama gráfico en Z. ¿Sí? Y sirve para comparar la evolución de los datos mensuales con los acumulados de años anteriores. Bueno, este es el gráfico que todos vemos en los censos. En los censos, el gráfico de las pirámides de edades. En este caso, fíjense, siempre se expone en la mano izquierda los varones y en la mano derecha las mujeres. En el eje de las abscisas vamos a tener, bueno, en este caso en el eje de las abscisas tenemos las cantidades de habitantes. La cantidad de habitantes, y acá tenemos las edades, los rangos de edades. En el eje de las ordenadas. Bueno, sigamos. Otro gráfico que tenemos son los gráficos de barras horizontales o superpuestas. Fíjense que acá la idea que tenemos en un gráfico de barras superpuestas, que serían estas barritas que están una al lado de la otra, la idea que tenemos es comparar, ¿no? Comparar dos categorías que estemos viendo o dos, en este caso estamos comparando los problemas de los automóviles, ¿no? Según el origen. Según el origen. Entonces estamos tomando dos categorías, importado y nacional, y estamos comparando, ¿sí? Cuáles tuvieron más, cuáles fueron los problemas que tuvieron los automóviles también por categorías. Entonces la idea es diferenciar autos importados y autos nacionales en los problemas que tuvieron. Entonces, cuando nuestra idea es comparar entre dos categorías, vamos a utilizar las barras horizontales o superpuestas.
Y el último, el gráfico de barras componentes. ¿Qué vamos a querer ver acá? Que ustedes ya lo vimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase práctica. Acá lo que vamos a hacer es tomar, fíjense, turistas extranjeros llegados al país según el año de procedencia. Entonces, estamos analizando, por un lado tenemos los que vienen de América, de Europa y el resto del mundo. Entonces, lo que hacemos es, para la cantidad de turistas que ingresaron al país, utilizamos una sola barra para el total y vamos a ver cómo está compuesta de acuerdo en este caso, al tipo de turistas que ingresaron al país. Entonces, este gráfico nos permite, además de ver una evolución, fíjense, a través del tiempo, en la cantidad de turistas y en la composición de los mismos. Sí, fíjense que estos turistas extranjeros, la variable que estamos analizando, si bien es una variable cuantitativa, la cantidad de turistas, no da la idea de continuidad. Entonces, por eso usamos un gráfico de barras. Y por eso también utilizamos el gráfico de partes componentes para ver cómo fue la comparación y la evolución. También tengamos en cuenta, otra cosa, así como un tips, es que no es lo ideal que un gráfico tenga muchas barras, ¿no? Entonces, si yo voy a pensar y estoy dudando en el gráfico que voy a usar, si un gráfico me va a dar muchas barras, no va a ser el gráfico adecuado, tendría que usar un gráfico de líneas, ¿sí? Recuerden entonces, cuando hay pocas variables, podemos usar la barra. Cuando hay muchas variables para comparar, resulta más adecuado los gráficos de líneas. Sí, o muchas categorías, ¿sí? Muchas categorías. Y siempre que haya una serie de tiempo, el gráfico adecuado, y hacia una serie de tiempo y continuidad del tiempo, siempre el gráfico adecuado va a ser líneas. ¿Te entendió? Sí, profe. Más. Bueno, acá nos quedó, los que nos quedó fueron los pictogramas, que son esos pequeños gráficos que vemos que no se utilizan. Nosotros no los utilizamos mucho, no serían tal vez los más adecuados. Me parece que son más dar una idea gráfica, por ejemplo, no sé, vieron cuando por el tema de la luz, graficar la cantidad de focos que se utilizaban. Entonces establecemos una proporción y distintos focos, ¿no? Tamaño de los focos. O por ejemplo, queremos mostrar el consumo y ponemos un foquito con el número 100 adentro y el consumo del foco, y otro foco con el consumo 500, y estamos diciendo que, bueno, que se está consumiendo más. Se refieren a ese tipo de gráficos. Y los cartogramas es cuando usamos los mapas, ¿no? ¿Se acuerdan esos mapas donde decimos, por ejemplo, donde hay mayor sequía en la Argentina? Entonces tenemos graficado, no tengo ningún ejemplo hay acá. Algunas provincias de un color y otras provincias de otro. Sí, que están como más afectadas por la sequía, las afectadas medianamente y las menos afectadas por la sequía. Sería un ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que ahí, y de área, volumen. Sí, es cuando vemos un cubo chiquito representando, qué sé yo, poco consumo, no sé, por ejemplo, de agua, y otro cubo más grande que representa mayor consumo. Muchos no lo usamos, por eso estamos dando, en realidad, les acercamos en la presentación los que más se utilizan. Ahí ven los chicos. Profe, Sí. ¿me puede volver a explicar la diferencia entre gráfico de línea y de fajas? Porque me mareé yo sola, creo. El gráfico de líneas. Y de faja. Nos vemos. ¿Esto es? Sí. Acá. Bueno, el de línea es una representación de una variable en evolución a través del tiempo. ¿Qué haces? Dibujás, haces un puntito por cada uno de los datos de la variable, ¿sí? En cambio, en la faja, por ejemplo, acá, bueno, yo justo a ver. Acá no como sé que si- mostrás áreas.
No sé si se Fíjate. puede agrandar. A ver. Ahí está, mire, ¿se ve ahí más o menos? ¿Mejor? Sí, profe. Entonces acá fíjense, porque acá yo tengo esos datos, porque los tengo que tener también. Yo sé que el total de mi deuda en el año 90 fue, por ejemplo, 58.000. Entonces, pero de ese total de la deuda en rosa, no sé cuál es la rosa, es del banca comercial, de la banca comercial, fíjense, de ahí, no sé, 5.000 son de la banca comercial, otros 5.000 de la banca liberal, otros de la banca bilateral, estos naranjas que no sé cuáles son, organismos internacionales, y después es rojo, otros acreedores. En el práctico te vas a dar cuenta bien, digamos. En el gráfico de línea, todas las líneas responden, digamos, a un determinado valor. En el gráfico de fajas, como que acumulas, ¿sí? Ya en el práctico te vas a dar cuenta, vas a ver bien la diferencia. Bien, profe. Ahí ya Acá, entendí un poco fíjense mejor. acá, ¿no? Miren acá. Esta es la... Esta... ¿Está en la teoría? Sí. Es del profe Alfredo Ramírez, sí, pero es un resumen que ustedes lo tienen en la bibliografía para gráficos. El gráfico de fajas. Este tipo de gráfico sirve para mostrar la evolución de un fenómeno y de sus partes componentes a través del tiempo. Fíjense, ¿ven? Del total de las ventas de un supermercado, esta partecita corresponde a la sucursal 1, esta a la sucursal 2 y esta a la sucursal 3. Y fíjense, ¿qué ha pasado? ¿Qué ustedes pueden decir en la evolución de las ventas de este supermercado? ¿Cuál es la sucursal que más crecimiento tuvo? La sucursal 3. La sucursal 3, en relación con las otras dos. ¿Vieron? La sucursal 2 se mantiene bastante y la sucursal 1 aumenta un poquito. Pero la que crece en la evolución en el tiempo es la sucursal 3. Pero tengo que también tener los datos totales, ¿no? Porque si yo hubiera tenido solamente los datos de las ventas de un supermercado, no hubiera tenido los datos de las ventas de cada sucursal, hubiera tenido solo esta línea. Si yo hubiera en ese caso hacíamos el gráfico de líneas, nada más si hubiéramos tenido solo el gráfico de líneas de un supermercado. Claro. ¿Ahora se entendió? Ahora sí, profe. Sí. Profe, ¿Qué? yo quería preguntar por el gráfico en Z, porque no lo entendí muy bien, la verdad. Bien, lo Acá repasamos. a ver, el gráfico, si está acá, por ahí nos sirve la... No. Bueno, el gráfico en Z, vamos acá, que ese es más. Otra cosa que me parece importante acotar, que cuando ustedes estén haciendo un gráfico, cualquiera sea el gráfico, es muy importante, inclusive cuando nosotros lo estamos realizando y cuando estamos leyendo un gráfico de algún informe, de algún diario, de alguna revista, de algún texto de investigación, de un paper, los gráficos siempre empiezan, el gráfico siempre empieza los ejes en cero, ¿sí? Si nosotros vemos que un eje no ha comenzado en cero, y me tiene que llamar la atención, porque también tenemos que ver que la persona puede estar, la persona o el investigador puede estar mostrándonos lo que quiera que veamos, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser críticos a la hora de ver un gráfico y por supuesto realizarlo correctamente. Entonces lo que corresponde es, si nosotros vamos a empezar con un gráfico, con un eje que va a estar distanciado del cero, vamos a hacer el corte del eje con las dos rayitas, ¿sí? No se olviden de eso. Supongamos que no empezamos en cero y tengamos que empezar en 150.000, hacemos el corte y empezamos en 150.000 para hacer 150.000, 155.000, 160.000, ¿sí? Si vamos a hacer de 150.000 a 150.000, ahí empezamos en cero. Pero si empezamos, si hacemos una escala donde
nuestras magnitudes empiezan a contar a partir del 150.000, en números más pequeños, hacemos el corte con las dos rayitas. Veamos el gráfico en Z. Vamos al Sí, Z. porque justo en el trabajo práctico no hay... En Z, fíjense, a ver, acá. Capaz que ahí lo podemos ver mejor, ¿no? Miren, en el gráfico en Z, se da la particularidad que, ¿qué cosa? Medimos, es una variable cuantitativa, continua, que medimos la evolución en el tiempo, y por un lado tenemos, acá fíjense que vamos a tener 3 datos, o sea, podemos sacar, de acá tenemos la frecuencia, Las ventas mensuales. las ventas mensuales, ¿sí? Sí. Acá tenemos, ¿qué cosa? Acá podríamos tener una frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Esas son las ventas Porque acumuladas. tenemos las ventas acumuladas, entonces tenemos a febrero, acá en este punto vamos a tener la de enero más la de febrero. En este puntito vamos a tener la de enero, la de febrero y la de marzo. En este puntito vamos a tener en el puntito acá de mayo, vamos a tener la de enero, febrero, marzo, abril y mayo del año que estamos analizando, que en este caso es las ventas mensuales y mensuales acumuladas del año 96. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener el total acumulado. ¿Qué quiere decir? Que en el año 96 hubieron ventas por un total de 450.000, más o menos. Y en esta línea, ¿sí?, vamos a tener la evolución de las ventas acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a tener las ventas acumuladas del año 94 al 96, en esta escala de medición. Acá, por ejemplo, para que no duden, en enero estas son las ventas mensuales, no hay ventas acumuladas porque son únicamente las de enero, y acá, en este punto, están las ventas acumuladas de todos los meses de enero desde 1994 hasta 1996. ¿Se entiende? Acá está febrero, las ventas del mes de febrero, las ventas acumuladas de enero y febrero del año 96, y acá en este punto vamos a encontrar todas las ventas acumuladas de los meses de febrero desde 1994 hasta 1996. Y así sucesivamente. Este gráfico lo que nos puede mostrar, por ejemplo, en esta situación es que si vemos las ventas acumuladas de los años anteriores, vemos que siempre fue creciente, que las ventas de diciembre fueron muy superiores a las de los meses anteriores. Sin embargo, en este año, puede haber sido un año atípico, la venta de diciembre es prácticamente la misma que la de los otros meses. Eso te muestra el Sí, gráfico. pero en en tendencia yo vería que, por ejemplo, no tiene una tendencia de crecimiento abrupta, ¿no? Fíjense, del año 94 al 96, tiene un crecimiento que va desde los 350.000 a los... no, en realidad acá, en realidad es esta. Claro. Desde los 1.000, porque es acumulada, son anuales, a los 1.300. Sí. ¿Se dan cuenta o no? Acá la acumulada de todos los Años, años se rige por esta escala. escala. Y acá la mensual y acumulada del año 1996 se rigen por esta escala. Y fíjense, por eso yo diría que la acumulada durante los años no presenta una tendencia muy abrupta en el crecimiento, que también muestra también lo que sucede en el año, ¿sí? Tampoco durante el año 96 hubo un crecimiento abrupto en las ventas o un decrecimiento abrupto. Se mantuvieron más o menos los niveles de venta. ¿Se entiende? Sí, profe, más o menos. ¿Ah? Sí, profe. ¿Sí? En la guía práctica del Ahora creo que hay un veamos. ejemplo, ¿no? Sí. No, la de Lili. podríamos ver. ¿Tienen el práctico a mano? A ver, voy a buscar si en la de...
Ahí está. El mismo. Fíjense que el gráfico de... Ahí está la tabla de Mira. los datos. Acá no están ellos viendo. A ver. El gráfico que ustedes vieron ahí... Ay, perdón. El gráfico en Z es el que ustedes tienen en la cartilla, que tienen junto con el práctico número 2. Fíjense que acá están los datos de las ventas. Fíjense los datos de las ventas anuales del año 94, las ventas acumuladas 94 y 95, y del año 95 las ventas acumuladas del 94 al 95. Que no es otra cosa que sumar los 493 del 94 más los 427 del 95, estos 450. Bueno, fíjense que tenemos acá las ventas mensuales, las ventas acumuladas, ¿sí? Y las ventas acumuladas del 94 al 96. Las ventas acumuladas a enero, a febrero, a marzo, a abril, a diciembre. Y eso es lo que está graficado acá. Fíjense que eso es otra escala. Acá partimos de los 800 millones, si hablamos de millones, supongamos, o 800 millones, hasta los 1.342 millones. Por eso usamos esta escala. Y sin embargo, en las ventas mensuales usamos del 36 al 47, y en las ventas acumuladas del 36 al 492, que es que vamos acá, del 0 al 600. Y bueno, en el eje de las abscisas colocamos los meses del año. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si les parece, vamos a la resolución del práctico. Profe, disculpe, ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí, Martín? sí, entonces en el gráfico de Z, el eje que está a la derecha es solamente para las acumuladas del año 94-96. Claro. Exactamente, Sí, así es. exactamente. Por eso usa Y otra ese de escala. Es Bien, sí, esa para era la para la mensual y la anual. Y la acumulada del año 96. Bien, gracias. Vamos con el práctico. Bueno. No es que no tengo. Traten de tener el enunciado del trabajo práctico número 2 a mano. Así nosotros les vamos mostrando la resolución. Fíjense, vamos con el problema 1. Los datos provisorios del censo 2022, referidos al total de la población de las provincias que integran el noroeste argentino, se detallan en la siguiente tabla. Fíjense que tenemos los datos del censo, tenemos las provincias y tenemos las cantidades de población. Nos pide definir y clasificar la variable e indicar escala de medición, presentar la información mediante el gráfico que considere más adecuado y justificar su elección, y realizar un breve comentario de lo que observa en el gráfico. Primero, ¿qué variable? ¿De qué variable estamos hablando? Cuantitativa. ¿Es cuantitativa? ¿Cuál es la variable? Variable cualitativa discreta. Escala de medición de razón. ¿Cuál es la variable? A ver, dígame cuál es la variable. Total de la población de las provincias de las del provincias noroeste integran- argentino.
Está medio confuso. No está confuso. Primero empezar a que me dijo cualitativa y discreta, no. No es... La variable son las provincias que integran el noroeste argentino según el censo 2022. ¿Sí? A ver. Contador Herrera. Le damos la bienvenida. Jorge. Pues sigamos con el práctico. Espera, que estoy... Espérame. Bueno, la variable en este caso es las provincias que integran el noroeste argentino. Es una variable cualitativa, de escala de medición, es nominal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al ser una variable cualitativa, vamos a realizar un gráfico. ¿Qué gráfico corresponde? Ahí lo están viendo, ¿o no? Sí. Estamos compartiendo la pantalla. De barras horizontales. Claro. Fíjense que en las abscisas tenemos la cantidad de la población y en las ordenadas tenemos las categorías que son las provincias. ¿Sí? Está la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca. Decíamos que en un gráfico, lo que se pretende con un gráfico es que con un golpe de vista nos dé una idea de cuál es la situación en este caso de la población total de las provincias del noroeste argentino. Si uno ve un pantallazo rápido, ve que la provincia que más habitantes tiene es la de Tucumán, le sigue la de Salta, en tercer lugar la de Santiago del Estero, y como que forman un grupo, digamos, de provincias más habitadas. Y hay un segundo grupo acá, que está dada por La Rioja, Jujuy y Catamarca, donde la cantidad de habitantes es menor. No sé si están de acuerdo con lo que yo veo en el gráfico o no, me avisan. Sí. Bueno, si alguno quiere o ve algo más en el gráfico, lo puede compartir con el resto de los alumnos. Si no, seguimos avanzando hacia el otro problema. Fíjense que acá el gráfico de barras horizontales nos permite visualizar en forma comparativa la población de las distintas provincias que integran el noroeste argentino. Por eso usamos barras horizontales. ¿Sí? ¿Se entendió la variable? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el problema 2. Bueno, ahí ustedes, ahí tenían que justificar por qué estamos utilizando en este gráfico antes de ir al problema 2. Porque siempre hay que justificar por qué usamos el gráfico, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que expresar que, bueno, porque al ser una variable cualitativa y lo que estamos haciendo es comparar visualmente los distintos tamaños, digamos, las distintas poblaciones de cada una de las provincias. Y después el otro punto, y ahí cuando le decimos, realice un breve comentario de lo que observa, entonces ustedes lo que van a tener que hacer es colocar qué es lo que están viendo, qué es lo que les acaba de decir el profesor. Que que la población de Tucumán es la que mayor habitantes tiene, seguida por Salta, que la que menos habitantes tiene es La Rioja, y que Jujuy se encuentra al medio, ¿no? Podríamos decir, esa es una de las... Ustedes cada uno va a hacer el análisis de los datos que está viendo. Sí. De acuerdo al gráfico, ¿no? Sí. No inventen. La siguiente tabla, problema número 2, presenta los índices de precios al consumidor, IPC, base diciembre del 2021,
en la región noroeste, ¿sí? Según los meses del año 2022, y la variación porcentual mensual del índice, tasa de inflación mensual. Bueno, primer punto, definir las variables, clasificarlas e identificar las escalas de medición. ¿Qué tipo de variables tenemos acá? ¿Cuáles son las variables? Hablen, no escriban, ¿no? Porque estamos escuchando. ¿Nos están escuchando? ¿Chicos? La variable sería, una sería los índices de precio del consumidor en la región noreste según los meses del año 2022. Y otra sería la Sí. variación porcentual mensual del índice de la región noreste según los meses del año 2022. Sí. ¿Qué tipo de gráfico les parece que sería el adecuado? Un gráfico de silueta. ¿Para qué? ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Vamos a ¿Cómo hacer es la un variable? gráfico o dos gráficos. ¿Qué dicen ustedes? Y dos, uno para el índice y otro para la variación, que no, profe. Sí, así es, muy bien. Y para el índice, ¿qué gráfico vamos a usar? ¿Sabes qué? No lo muestro. De línea. ¿Cómo? El gráfico de ¿Uno de línea. líneas? Bueno, para el gráfico para el índice de precios al consumidor vamos a usar un gráfico de líneas, ¿sí? Y para el gráfico de la variación porcentual vamos a usar un gráfico de siluetas. Bueno, acá que no nos detuvimos recién a cómo realizamos el gráfico en Excel, bueno, acá tenemos la variable índice de precios al consumidor, mensual en la región noroeste para el año 2022, IPC con base en el año 2021. La clasificación es variable cuantitativa continua, escala de medición de razón. ¿Cómo hacemos? ¿Lo querés hacer vos? Oh, está bien. ¿Ah? ¿Saben manejar el Excel o le decimos cómo? Si yo quiero hacer ¿Cómo el tener los gráfico, datos? voy a marcar el área de mis datos, que en este caso serían los meses y los índices. Voy a insertar, no sé si están, un gráfico. Voy a elegir un gráfico de líneas, ¿no es cierto? Pero acá, ¿sabes qué tiene? Y bueno, en este caso yo, espérame un ratito. Para acá. Es más fácil acá. Fíjense, voy a elegir un gráfico de líneas, voy a elegir este que tiene los puntitos. Y fíjense, acá lo tenemos al gráfico, ¿no? No sé si ustedes saben utilizar el Excel. Acá, bueno, voy a tener que colocarle el número, el título al gráfico. La referencia. Acá, fíjense, voy a agregar en el Excel que yo tengo acá, voy a darle título a los ejes, por ejemplo. Entonces yo acá le doy el eje al eje horizontal, lo voy a denominar meses del año. ¿Sí? Ustedes en forma, en el parcial lo van a tener que hacer, bueno, con regla y lápiz. Con regla y lápiz, ¿sí? Recuerden que cada una de las distancias tienen que ser equidistante entre cada uno de los meses y tomar una escala adecuada para, en este caso, para el IPC, que sería el eje de las ordenadas.
y acá lo tienen completo, con la referencia, con la fuente, el título. Fíjense, el título responde a las preguntas: índice de precios al consumidor, la región noroeste para el año 2022. ¿Qué? ¿Está completo o no? ¿Le falta algo? El título. No, está el título. Lo que pasa es que yo no lo hice completo porque les mostré cómo se hace. El título, pero el título está completo. Responde las 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? Fíjense que el qué, el índice de precios. El dónde, en la región del noroeste argentino. El cuándo, en el año 2022. Y el cómo estoy tomando la variable, cómo la estoy considerando, falta, que es mensual. Voy a poner para la región noroeste. Y lo toma ahí. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo cómo estamos dando? Porque por ahí podemos modificarlo. Yo sí entendí, profe. Sí, sí, está entendiendo. Sí, profe. Entonces, al no hablar ustedes, no decir nada, no podemos... No les podemos ver las caras, entonces no podemos- sabemos si están entendiendo, si no están entendiendo. Entonces, de vez en cuando necesitamos alguna preguntita, alguna referencia, alguna aclaración. Si tienen alguna duda. ¿Se entendió cómo hacerlo en el Excel? ¿Cómo usar el Excel? Nos interesa, digamos, que aprendan, además de qué gráfico deben elegir, que tengan la práctica suficiente para decir, bueno, lo sé hacer y sé cómo completarlo. Yo sí, digamos, no sé el resto. Bien. Ah, Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos, entonces sigamos. Gracias, Angelina. Sigamos, vamos. Bueno, trabajo, vamos por el problema 3, ¿sí? Fíjense, la encuesta permanente de hogares, bueno, antes que nada, estoy como adelantada, bueno, vieron que graficamos el índice, pero no graficamos la variación, ¿sí? Para la variación vamos a utilizar un gráfico de siluetas, ¿no? Porque las variaciones pueden ser positivas y negativas, pero fíjense, acá a simple vista podemos ver qué cosa, que las variaciones ¿cómo son? ¿Son todas? Positiva. Positivas. Entonces, el gráfico nos da todo positivo. Pero supongamos que yo hubiera acá, en alguna de las variaciones, fuera negativa, ¿no? Fuera un 5,6. ¿Qué va a pasar en el gráfico? Miren. Si yo hiciera negativa la variación, automáticamente tendría el gráfico de siluetas, ¿no? Donde siempre es gráfico de siluetas, nada más que lo podemos ver, digamos, que va por debajo de la línea del cero. De la línea del cero. Bueno, le saquemos el numerito, el negativo.
Acá son todas variaciones positivas. Fíjense, tasa de inflación mensual, año 2022, para la región noroeste argentina. ¿Saben qué me gustaría mostrarle? Cómo acá, a pesar de que el índice siempre es positivo, creciente, quiere decir que hay inflación, como la variación porcentual acá sube, baja, baja. No sé si se dan cuenta que acá la tendencia siempre es positiva y creciente. Sí. Estos son los índices de precio del consumidor. Y acá está la variación porcentual. A pesar de que el índice siempre fue creciente, la variación porcentual sube, baja. Sí, o sea, la variación porcentual siempre es positiva, pero no en las mismas magnitudes. A veces es más alta y a veces es inferior, digamos, pero siempre positiva. Profe, ¿qué? si entonces la variación porcentual no tiene ningún negativo, ¿usamos el gráfico de línea? Es de líneas, sí. Claro, pero se llama de siluetas, ¿sí? Pero es de líneas, ¿sí? En este caso lo vemos como de líneas porque no traspasamos el eje negativo, digamos. Claro. Pero si no, por eso lo denominamos de siluetas, porque vemos la silueta. Pero en realidad también vemos las siluetas, ¿ves? Pero no deja de ser un gráfico de líneas. Pero si yo tengo que denominar el gráfico correcto para graficar una variación, no es el de líneas, sino tenemos que denominar siluetas. Pero ahora, a la hora de graficarlo vos con papel y lápiz, es líneas. Claro. ¿Se entendió? Sí. Bueno, sigamos con el punto número 3, con el problema 3. La encuesta permanente de hogares, que lleva a cabo el INDEC, la EPH, arroja los siguientes indicadores laborales en forma trimestral para el conglomerado Jujuy-Palpalá. La tabla a continuación muestra los datos desde el año 2019. Entonces, fíjense, acá tenemos, por un lado, no deja de ser una tabla, ¿no? Lo que veíamos, la representación. Siempre, el gráfico siempre va a ir acompañado de la tabla. Entonces acá tenemos, en las columnas, tenemos las distintas tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación, y en las filas tenemos los trimestres. Bueno, el primer punto nos pedía definir las variables, clasificar e indicar las escalas de medición. ¿Qué variable vamos a tener acá? La tasa de actividad, de empleo, de desocupación y subocupación. Sí, está bien, nada más que tenemos una suerte de categoría general que serían las tasas, los tipos de tasas, por un lado, o las tasas en indicadores laborales o tipos de tasas para los años 2019 a 2020. Y después vamos a tener con subíndices cada una de las tasas. La tasa de empleo trimestral para los años 2019 y 2020. La tasa de desocupación trimestral para los años 2019 y 2020. Y la tasa de subocupación trimestral para los años 2019 y 2020. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener la otra variable que va a ser el tiempo en trimestres. Bueno, fíjense, acá voy a volver al punto. Si clasificamos las variables, ¿cómo son estas variables? ¿Cómo las clasificamos a las tasas? Va a ser ¿qué cosa? El tipo de tasas. Cualitativa. O sea, si los tipos de tasas serían una variable cualitativa. No, son las tasas directamente, pero nosotros le decimos tipo de tasa, pero son las tasas. Entonces por eso yo acá no digamos tipos, sino digamos tasas, indicadores laborales que van a ser, a su vez, las vamos a subdividir en tasa de empleo, tasa de desocupación y tasa
De su ocupación. en forma, trimestrales para los años 2019 y 2020. Entonces, la variable es cuantitativa continua de razón. ¿Sí? Y el tiempo en trimestres también es cuantitativo y continuo. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables cuantitativas y continuas. ¿Cuál va a ser el gráfico adecuado? Lo tienen acá igual, pero el gráfico adecuado va a ser el de líneas. ¿Sí? Acá no estamos midiendo variaciones, por lo tanto no es el de silueta. El gráfico adecuado, así con los ojos cerrados, es el de líneas. Y fíjense, ¿qué podemos observar en este gráfico? ¿Qué más nos pide? Representar de manera... representar de la manera más adecuada que pueda visualizarse la evolución de los diferentes indicadores laborales, ¿no? Entonces, voy a hacer un gráfico de líneas para cada una de las tasas y su evolución a través de los trimestres. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos acá? Hagamos el gráfico. Por un lado, tomo las tasas y... ahí ves. Gráfico de líneas. Y fíjense, acá tenemos el mismo gráfico que acabamos de realizar, ¿no? Y después, bueno, yo voy a agregar, voy a seleccionar los datos, supongamos, y a la serie 1 la voy a denominar, acá la serie 1 va a ser ¿qué cosa? La tasa de actividad. Así era, ¿no? Ya yo no estoy... Sí, pero me parece que seleccionaste otra... Ahí está bien, tasa de actividad. Sí, tasa de actividad, y bueno, y ahí vamos... vamos a ir colocando acá en el eje, bueno, voy acá a seleccionar mis datos. Esto no es otra cosa que en el eje de etiqueta del eje horizontal voy a colocar los trimestres. ¿Sí? Y ahí me aparecen los trimestres. ¿Sí? Y después en el eje, bueno, acá, y después voy a tener que agregarles, ustedes ya saben, acá los elementos del gráfico, el título, bueno, que ya lo tiene, las etiquetas, los títulos de los ejes, y voy completando. Y la leyenda, que en este caso, fíjense la leyenda, colocó solo la leyenda y la puso en el lado inferior. Yo quiero que la leyenda esté a la derecha. Bueno, ¿qué me pueden decir del gráfico? Fíjense en cómo la tasa de actividad y la tasa de empleo, que son las dos líneas de arriba, acompañan en movimiento. En tanto que la tasa de desocupación y la tasa de subocupación no. ¿Qué más me pueden decir del gráfico? Que en el tercer trimestre del año 2020, no sí. veo, hubo Sí. una alta tasa de desocupación. Muy bien, perfecto. Ay, yo ya me fui muy grande. Ahí está. Ahí se ve mejor. ¿Qué es lo que igual? Ahí está. ¿Se ven igual? Sí. Vamos a estar con delay. Se ve igual. Se ve igual. ¿Igual? Ay, bueno. Está perfecta esa acotación. No sé cómo hacer para que te vea. ¿Le puede dar zoom en el Excel? Nosotros lo vemos gigante. Es que yo lo veo gigante, sí, eso hice. Le di zoom y no sé, capaz que... A ver, ¿sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Ya sé. Volvamos acá.
dejo de presentar y vuelvo a presentar. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe, mejor. ¿Se ve mejor? Sí. Sí, profe. Ahí está. Sí, ya más grande. Bueno, entonces, no sé qué más dice el punto 3. Ustedes también díganos, para no salir, realizar un análisis, bueno, representar representar gráficamente de la manera más adecuada. Tenemos el gráfico de línea, que bueno, que ya muestra la evolución de las distintas tasas en forma comparativa. Y el punto C dice realizar un análisis conciso a partir de la lectura del gráfico, que es lo que estábamos diciendo. Sí, podría ser también cada tasa también, tomarla como una variable. Analizar cada tasa, no estaría mal tampoco que ustedes consideren cada tasa como una. Sin embargo, acá yo estoy considerando la tasa de los indicadores laborales, ¿sí? Como tasa, pero que a su vez esa tasa está conformada por otras 3 tasas. ¿Se entiende? Por eso hacemos los subíndices de las tasas. Para que no se confunda, porque yo como dije tipos de tasas, eso puede dar lugar a que uno diga, hablemos de una variable cualitativa, pero no es una variable cualitativa, es una variable cuantitativa en este caso, porque estamos hablando en sí de las tasas. De las tasas en forma numérica. Sí. ¿Sí? Bueno, vamos al problema 4. Porque... El problema 4. Bueno, fíjense, el problema 4 está chiquitito igual. Acá. El 4 nos dice, en el último censo agropecuario, llevado a cabo en 2018 por el INDEC, se reveló la superficie destinada a los distintos usos de la tierra en hectáreas. En la tabla a continuación se detalla cuántas hectáreas se destinaron a implantaciones de las explotaciones agropecuarias, cuántas hectáreas a otros usos y cuántas no se determinó la condición de uso. Bueno, en este punto, en realidad, lo que estamos hablando es del uso de todas las tierras de Argentina destinadas al sector agropecuario, ¿no? ¿Qué uso se le da a las tierras según el censo agropecuario, en este caso del 2018? Fíjense que acá tenemos la tablita, ¿no? La superficie en hectáreas por un lado y los distintos tipos de usos. Superficie implantada, superficie destinada a otros usos y superficie sin discriminar condición ni uso. Bueno, ¿de qué tipo de variable estamos hablando acá? ¿Es cualitativa? ¿Es cuantitativa? ¿De qué estamos hablando en este punto? ¿Puede ser cualitativa, el tipo de uso que se le dan a la hectárea? Sí, correcto. Así es correcto. Ahora lo vemos en el gráfico. La variable es usos de la tierra o tipos de usos de la tierra en hectáreas en la República Argentina en el año 2018. ¿Sí? Fíjense que, bueno, es una variable cualitativa, no la clasifiqué en este caso, pero ustedes la saben, cualitativa, en Nominal. De medición nominal. Y bueno, acá, bueno... Tiene 3 categorías, que son las que representa cada barra. Fíjense que en el punto nos habla de la superficie total y el destino nos habla de los distintos dados a la superficie, de los distintos destinos o usos dados a la superficie total. Entonces, si yo a simple vista analizo esta situación de cuáles han sido los usos que se le ha dado a la tierra y los quiero mostrar comparativamente cuál es la diferencia que hay entre ambos, entre ellos, porque son 3,
voy a utilizar un gráfico de barras horizontales, ¿sí? Si la intención, al no decir nada más el enunciado, es mostrar las distintas superficies y compararlas, voy a utilizar el gráfico de barras horizontales como el que está acá, ¿sí? Van a hacer lo mismo que hicimos hasta acá, van a tomar la serie de datos, así. Sin el total. Sin el total. Si no, le va a considerar el total como una categoría más. Insertar. Elegimos el gráfico de barras, en este caso las horizontales, y tenemos el gráfico que acabamos de sacar, ¿sí? Ustedes lo completan después. Ahora, si yo quisiera hablar de los usos de la tierra, pero relacionados con la composición, analizados desde la composición con respecto al total, el gráfico adecuado, ¿cuál va a ser? ¿Cuál se imaginan? El de Si torta. yo quiero verla. El de torta o el gráfico circular o de pastel. Entonces, pero fíjense, recordemos que el gráfico circular siempre utilizamos las frecuencias porcentuales, ¿no? Las relativas porcentuales. Entonces lo que hice es llevar los datos a porcentajes, ¿sí? Y sobre ellos es que después hicimos el gráfico circular. Entonces, fíjense, acá puedo comparar, ¿no? Que la superficie, a simple vista veo que la superficie, ¿qué vemos? Que el uso que más se da es la superficie destinada a otros usos, ¿no? Y sin embargo, que la superficie implantada, que sería la que se dedica al sector agropecuario específicamente, no es tan importante. Si lo miro comparativamente, y si lo miro con relación al total, veo la composición a simple vista y vemos que ocupa una gran porción de las tierras, ¿no? Fíjense cómo es la mirada que uno hace al gráfico, diferente, ¿no? Acá comparativamente, y acá digo, uy, ¿cuánto de las tierras, de total de tierras, la mayoría se utiliza en otros usos y no en el sector agropecuario? Si en el parcial les toca hacer un gráfico de torta, lo que tienen que hacer es, uno sabe que el círculo son 360 grados. Esos 360 grados van a ser el 100%. Claro. Hago una regla de 3, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si los 300, o sea, 360, o sea, si el 100% es 360, el 21% X, y saco la regla de 3. Y eso nos va a dar la cantidad de grados que tiene que tener esa porción. Esa porción. No sé si lo entienden o lo explicamos de nuevo. Es para que lo sepan hacer en el parcial. En el parcial no van a tener la PCE y el Excel para hacer el gráfico, pero puede que les toque hacer un gráfico de torta. Y lo tienen que saber hacer de forma manual. Sí se entendió, profesor. ¿Sí? Perfecto. De 10. De 10. ¿Están aburridos? Podemos ir un poquito más rápido si quieren, si están aburridos. La idea es que asimilen, digamos, y que cuando en el parcial tengan que hacer un gráfico les salga perfecto, que ahí tengan todos los puntos. Profe, en ese punto, si yo directamente hice el de torta, ¿está mal? Sí. Es discusión. Si vos vas a hacer uno de torta y vas a justificar por qué estás usando el de torta, pues lo tenés que justificar. Si vos vas a justificar por qué usas el de torta, porque estás haciendo un análisis de la composición con respecto al total, y sí, va a ser el correcto. Siempre que le digan así, dice presentar la información
¿Cómo es que dice? En el último censo agropecuario se relevó la superficie destinada a los distintos usos de la tierra en hectáreas. Se detallan cuántas hectáreas se destinaron a implantaciones. El punto A, bueno, te pide definir y clasificar las variables e indicar la escala de medición. El punto B, presentar la información mediante el gráfico que consideren más adecuado y justificar su elección. En principio, si lo que tenés que ver es la cantidad de uso, la cantidad está dada por las barras horizontales, ¿sí? Ahí uno ve la cantidad de hectáreas que fueron ocupadas para cada uno de los usos. Si te hablara de proporción, ahí sí podrías usar el gráfico, ya sería adecuado usar el gráfico de torta. Fíjense que acá, si bien nos da el total, no nos habla de proporciones ni de porcentajes. Claro, ni de participación. Y tampoco nos pide hacer un análisis en forma proporcional, con lo cual nos da pie a que nosotros calculemos la frecuencia porcentual, ¿sí? Claro. La relativa porcentual. Entonces, siempre que tengan que ver cantidades, hagan el gráfico de barra. Y cuando tengan que ver proporciones, participaciones, ese tipo de... Cuando le den ese tipo de directiva, bueno, ahí sí hagan el de torta. Bueno, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Problema 5. En una encuesta realizada por una empresa de recursos humanos en el año 2018, se preguntó a 150 ejecutivos cuáles creían que era el error más común de los candidatos durante las entrevistas de trabajo. Los resultados fueron los siguientes. ¿Qué variable sería? ¿Cuál sería la variable acá? Ese gráfico no. Estamos viendo el punto 5, ¿no? El problema 5. Bueno. Avancemos por si no. Sí. La variable es errores comunes en las entrevistas de trabajo encontrados por una empresa de recursos humanos. Es una variable cualitativa de escala de medición nominal. O sea, lo que está haciendo esta empresa es encontrar cuáles son los errores más comunes en entrevistas de trabajo. Acá el título estaría incompleto porque habría que, con los errores más comunes en entrevistas de trabajo detectados por una empresa de recursos humanos, ¿no? En el año. Por unas recursos en el año tanto faltaría que faltaría información para el título. Profe, nosotros seguimos viendo el punto 4. ¿Cuál? En el Excel. ¿En el Excel? ¿En el Excel? Caramba. A ver. Nosotros perfecto. Hagamos de vuelta, refresquemos. Lo actualizamos a ver si... Menos mal que dijiste. Todos los demás están calladitos, ¿por qué? Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Bien. Igual se lo ve chiquitito, veamos si lo podemos agrandar. Ay, me pasé acá. Bueno, ahí está el gráfico. Entonces decíamos que en el gráfico el título está incompleto. Debería hacer mención al año. No, y aparte falta que por una empresa de recursos, entrevistas de trabajo. ¿Están viendo a la par o no? Sí. Ah, no. ¿Que estoy escribiendo? Sí. Sí. Bien. Empresa de recursos humanos, RH. Bueno, no es más que lo que acabamos de ver, una variable cualitativa, barras, siempre barras horizontales. Acá está la denominación en el eje, en el eje de las ordenadas.
Las categorías. Son las categorías, en este caso habría que ponerle categorías o tipos de errores. Y acá, en el eje de las abscisas, tenemos el número o la cantidad de ejecutivos que hemos entrevistado, ¿no? Que son las frecuencias. Me gustaría alguna interpretación de cualquiera que diga, cualquiera de los alumnos, una interpretación. ¿Qué podrían decir de ese gráfico? El error principal que encontraron es que sabían poco de la empresa a la que iban a contratar. Perfecto, de 10. Vamos Punto 6. al punto 6. Al problema 6. ¿Se ve el problema 6 acá? Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, la siguiente tabla presenta el consumo privado y público en el país a precios corrientes. Bueno, acá tenemos los niveles de consumo, tanto privado público, medido en precios corrientes. Y el consumo total, ¿no? Por año. Por año. Entonces, ahí les dejo un gráfico para alguien que ha preguntado al principio. Bueno, veamos, ¿qué tipo de variables tenemos acá? ¿Qué variable? ¿Cuál es la variable? ¿Tipo de consumo? Sí, tipo de consumo, público-privado, en precios corrientes. Muy bien. Compu. ¿Y cuál sería la clasificación? No, es que sí, podría ser el nivel de consumo también, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería la clasificación? Consumo privado y consumo público. ¿Sería cuál? Sí, cualitativa. No, es cuantitativa. Fíjense, es el consumo privado y público en precios corrientes, ¿no? Podríamos haber dicho también que podríamos haber tomado consumo en Argentina en precios corrientes y haber tenido una subclasificación para consumo privado y consumo público. Pero está medido en precios. Fíjense que no es ¿Se traba la clase o por internet? Creo que los profes están andando mal sus computadores. Ups, sí. ¿Se corta? Eso te iba a decir. Bueno, cambiaste de lugar y para mí vos fuiste ahí. Porque el profe se quedó sin wifi en la facultad. Creo que estaba en la sala del profesor.